Bueno, buenas tardes a todos. Mientras se van sumando, les voy dando la bienvenida. La idea de hoy nuevamente es encontrarnos con la doctora, la licenciada Laura Caballaro para juntar la psicología y el derecho. La propuesta surge a partir de distintas situaciones que se suelen dar en normativas, cosas que de alguna manera nos afectan desde distintas áreas del derecho, ya sea laboral, derecho de familia, incluso cuando uno se encuentra obstaculizado en lo que es los accesos a la salud, a la educación, cómo impacta esto en las personas, en su mente, en su cuerpo y en su vida cotidiana. Gracias a los que se están sumando, Estudio Chapari, bueno, ya se sumó la licenciada, las chicas de GS Abogadas también. Y bueno, le voy a mandar la invitación, a ver si puedo sumar por acá. Si no, te pido por favor, Laura, que me mandes la invitación y te sumo, si tenés la posibilidad. A ver si tenemos chance. Hola Alberto, Patricia, buenas tardes. A ver ahí. Si puedo mandar la invitación. A ver ahora. Buenas tardes, Carla. Ahí está. Hola. ¿Cómo Uy, estás? estoy tocando cosas. Está muy bien. Bueno, no, le contaba un poquito mientras se iban uniendo, ahí saludo también a Julio que se está sumando, que la propuesta de hoy tenía que ver con juntarnos de vuelta para combinar la psicología y el derecho y cómo esto impacta en las distintas ramas del derecho y en paralelo en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro accionar, y cómo de alguna manera ciertas cuestiones se ven obstaculizadas por las distintas ramas del derecho, desde lo que es el derecho laboral, el derecho de familia, el impedimento de acceso a ciertos derechos, a la salud, a la educación y demás. Por eso, un poco la propuesta, esto del derecho a las emociones tenía que ver con esto, y en parte también surgió a partir de un video que vi hace unos días de un papá que estaba alzando a un bebé recién nacido, y una de las cosas que comentaba era todo lo que generaba en esa persona, ¿no? En ese papá, el experimentar ese contacto con ese bebé recién nacido. Así que, primero que nada, quiero que te presentes, que les cuentes a la gente cuál es, digamos, tu profesión específica, cuáles son las áreas de trabajo que atravesás y, por supuesto, cómo te pueden ubicar, y ya después nos metemos en el tema de hoy. Buenísimo, gracias, Gris. Para mí es un orgullo estar siempre con vos transmitiendo los vivos, que siempre nos unimos con las mismas causas y llevamos a acuerdos lindos. Les comento para los presentes que mi nombre es Laura, soy licenciada en psicología. Y bueno, trabajo hace muchísimos años. Primero empecé a trabajar en niñez, todo lo que tenga que ver con los derechos de los niños, en el tema de las adopciones, bueno, todo lo que sea niñez, no todo lo que abarque eh, niñez, trabajar con los servicios zonales. Después también trabajé con centros de integración. Y ahora lo que estoy haciendo es estudiar, estoy estudiando gerontología, así que próximamente voy a ser gerontóloga también, pero me dedico también a lo que es la vulneración de los derechos de las personas mayores, que también, así como los niños, son un punto fácil eh, en este mundo que lamentablemente es tan cruel. Y bueno, así que pasé ya por todas las áreas de la psicología, también trabajé como psicóloga institucional, laboral, así que la verdad que no me puedo quejar, porque mi carrera me ha dado muchas alegrías y
y la conozco en todas las ramas básicamente. Y particularmente trabajo con los pacientes de forma cognitiva conductual y me pueden encontrar en este Instagram que es le hice Laura Cavalaro. Pueden sacar turnos, Bien. en el link pueden encontrar la forma de acceder a los turnos o a las sesiones y se va a ver ahí todos los trabajos que hago, los podcasts. Bueno, en fin, esa es mi presentación breve. Buenísimo. Bueno, Lau, si te parece, arrancamos con la temática. Sé que hay muchos colegas que les va a interesar, porque nosotros como abogados, cuando tenemos que litigar y hay problemas o licencias laborales, o hay problemas con los regímenes de comunicación, cuando estamos en situaciones donde hay que defender derechos, donde no tienen derecho a acceder a la educación de manera debida a un menor, o un derecho a acceder a una obra social una persona mayor, también toca ciertas emociones. Entonces me parece que el ABC de todo esto es partir por el punto inicial, que es que nos cuentes vos desde la psicología qué son las emociones, a partir de ahí ver cómo se puede ir encauzando esto, ¿no? El puntapié sería ese, ¿qué son las emociones? Bueno, paso a contarles. Las emociones son de carácter psíquico, físico y conductual. Ya ahí nos está dando un montón de ideas de lo que son estos sentimientos, ¿no? Lo que uno experimenta. Nosotros experimentamos las sensaciones estando solos y estando con los demás, ¿no? En el entorno en el que interactuamos. Y con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, la soledad, de la cual se habla tanto, los miedos, y cómo reacciona uno con los demás. Por eso, entonces hay que tener en cuenta que son de carácter psicológico porque definen cómo vamos a ser en un futuro, también definen cómo vamos a actuar con los demás, de a dos, de a tres, en un grupo, o en nuestra familia. Por eso psicológicamente, ¿no? Después fisiológicamente, porque las emociones van a llegar a modificarnos a nosotros en cuanto a posturas, ¿sí? Uno si es tímido tiene cierta reacción física, también si estás estresado, a veces te pasa que el sistema endocrino se bajan las defensas y uno se enferma. Entonces el físico va a cambiar también a partir de las emociones que experimentemos en ciertos entornos, ¿no? Uno puede estar más erguido y marcar liderazgo, otro puede estar como más cabizbajo. Eso es las emociones en cuanto a lo fisiológico. Y en cuanto a lo conductual es cómo nos vamos a comportar también con el entorno, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de riesgo, en situaciones amigables, en situaciones en las que uno corre peligro. Es muy importante. Por eso las situaciones, yo creo que lo que más importa, que tiene que quedar hoy, es que son de carácter físico, fisiológico, psicológico y conductual. Así que a partir de ahí ya podemos empezar a abrir un montón este tema, ¿no? Porque imagínate que un sentimiento como Exacto. la alegría, bueno, el hecho de nacer, ¿no? Que el recién nacido experimenta esto, no sé si lo querías preguntar desde lo legal, Gris, pero contando las emociones de los recién Sí. nacidos, ¿no? Siempre están como ellos... Sí, en realidad lo que yo apuntaba, precisamente por eso era importante saber cómo se encauzaba o cómo impactaba en la persona, porque nosotros venimos con un trasfondo cultural muy instaurado de hace muchos años. Por ejemplo, en el caso pongo el ejemplo más básico, que es el caso de la licencia laboral, ¿no es cierto? La típica, las personas que están, por ejemplo, en relación de dependencia. Hay otros tipos de casos, pero en el caso de las personas en relación de dependencia, donde ese vínculo de nacimiento, ese contacto que puede generar un montón de emociones beneficiosas para esa relación paterno-filial o materno-filial, empieza a trastabillar en esto de la mamá a los 2 días de haber salido de cirugía tiene que estar full time, el papá tiene que volver a la oficina, a menos que trabaje para el Estado y por ahí tiene 15 días, pero tampoco es la gran cosa, digo, son 15 días. No hay, digamos, todavía conciencia social de que ese vínculo, ¿sí? Ese vínculo sano que se puede dar desde el momento
del nacimiento, donde el nene o el bebé o la bebé empieza como a sentir el olor de la mamá, el olor del papá. Sabemos que en esos primeros momentos, y vos como psicóloga seguro lo sabés, la parte sensitiva juega un montón, sobre todo no tienen desarrollada la visión. Entonces imagínate que están 20 horas, están 15 horas con la madre, 6 o 7 con el padre, y no se termina de afianzar ese vínculo. Por eso decía que empieza todo esto de el trastabillar. Si bien hay proyectos de ley como para encaminar esta situación, todavía no hay una conciencia social de qué genera en la persona, en el recién nacido y en el adulto a cargo, ese tipo de contacto y qué beneficios puede tener ese tipo de contacto, porque eso es lo que nos va a permitir humanizar el derecho y de alguna manera empezar a plantear una flexibilización laboral desde otro lugar, con un régimen asistencial compartido, donde de repente está bien la mamá del pecho, pero ahí es donde empieza y termina lo esencial, porque incluso hay mamás que por ahí no pueden dar el pecho y tienen que dar mamadera. Bueno, ahí tenemos la presencia del papá que puede acompañar en el provecho, en el descanso. La mamá también para generar leche tiene que descansar, y si el papá está trabajando, ¿cómo hace para descansar y atender al bebé al mismo tiempo? Todavía no hay una conciencia real de todas estas instancias previas, ¿no? Ni hablar si tocamos el tema del derecho de familia, cuando empezamos con el tema de los impedimentos de contacto, con los regímenes de comunicación, que está 5 días con uno, 3 días con el otro, y cómo se fortalecen esos vínculos desde lo emocional para que a futuro se puedan afianzar esas relaciones. Entonces vos fíjate qué impacto tiene esto, ¿no? Por eso yo te preguntaba, ¿qué son las emociones? Que lo explicaste súper bien, y entonces ahora sería momento de hablar de las ventajas de poder, digamos, experimentarlas, y cuáles serían las desventajas de no hacerlo, ¿se entiende? Tal cual. Sí, es verdad esto que vos decís, el derecho, la verdad que está como unido a lo laboral y parece como que lo único que quiere es que uno sea funcional al sistema y se olvidan de que el apego en estos primeros días, meses, es sumamente importante. Yo la verdad que no estaba al tanto, Gris, de todo esto que está pasando, de que todavía se está discutiendo. Hay guarderías de 45 días que me parecen atroces. Eh, Conozco gente que trabaja y hace muy bien, pero su rol, y los quiero mucho, pero yo digo, me parece terrible que uno a los 45 días se tenga que desprender de la criatura y la criatura de su madre o su padre, como vos decís, de la familia, sí, es algo atroz desde mi punto de vista porque veo lo que pasa, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de las ventajas. Es como que lo que decíamos la vez pasada, la ley no tiene noción de los tiempos de la psicología, de las emociones, ¿no? Es como que son otros tiempos que no están regulados. La verdad que está regulado que vos seas productivo y no faltes y generes dinero. Entonces, va a ser difícil la pelea esta, pero bueno, ojalá se pueda ganar. Las ventajas de las primeras semanas es como, a ver, es fundamental. O sea, si pudiste compartir más de 6 meses, inclusive compartiendo 6 meses te va a doler igual dejar a tu hijo, bueno, pero en algún momento es lógico que vuelvas a las actividades. Eh, el bebé cuando nace no tiene idea de lo que está pasando, no tiene las emociones claras, solo sabe que tiene dolores que cree que vienen de afuera, ¿sí? Se le llama como una etapa esquizoide, nosotros le decimos así, entonces no sabe bien si viene de él, si viene de afuera, sabe que hay alguien que lo cuida, no distingue entre mamá y papá, los dos tienen la misma función, psicológicamente hablando. Entonces, vos pensá lo importante que es que esté uno para ordenar y organizar a esa criatura, ¿no? Porque decís, bueno, ahora tiene Claro. frío, lo tapamos, vemos cómo él ya sabe que va a estar protegido, ahora tiene hambre, ¿no? Otro día hablamos de los excesos de estos cuidados, ¿no? Pero en este momento estamos hablando de lo justo y necesario que debería tener un padre o una madre al tratar con su hijo, ¿no? Esto que a uno le Exacto, nace, las ventajas, digamos, que uno va a estar haciendo como tal un cual. resumen orgánico psicológicamente. Su psiquismo va Exacto. a Bueno, vos sabés que se me viene a la cabeza dos cuestiones puntuales. Por ejemplo, ¿no? Vos fíjate que ahora en el derecho previsional se incorporó el régimen de tareas de cuidado en favor de la mujer nada más. Cosa ser, que si la ley laboral fuera diferente, este régimen asistencial también podría beneficiar a los hombres.
¿sí? Sí, Porque también pues, tienen estas tareas de cuidado. Entonces, eso por un lado, y ahí ya estamos tocando el derecho previsional, mirá dónde me estoy yendo. Y por claro, otro lado, también se genera como un espíritu de conciencia de responsabilidad en los padres, entiendo yo, porque dicen, bueno, yo voy a trabajar, vos te ocupás de la casa y de los chicos, yo estoy aportando a la casa, pero el chico a veces no necesita ese aporte, necesita tu presencia, necesita tu contención, que no tiene nada que ver con lo económico, lo alimentario, pasa por alimentar estos aspectos emocionales que contribuyen, entiendo yo, desde mi sana crítica, a un mejor desarrollo o a un sano desarrollo de ambas partes, ¿no es cierto? totalmente, en conjunto. Está bueno esto que estás diciendo, porque siempre sí, es verdad, a ver, la madre tiene realmente un papel fundamental los primeros días, y esto es así. Y si no existiese madre, también se puede, a ver, suplantar por un padre, por un cuidador, pero que tiene que hacer todo un trabajo de sentir y realmente desear y amar a esa criatura, porque si no, tampoco se logra. O sea, es muy crítico. Vos pensás que podríamos resumir a las ventajas de experimentar el cuidado sano, la presencia sana, como en si vivo o muero, si vivo o muero, o si voy a ser una persona adaptada a la sociedad, con problemas como todos, como la mayoría, con psicosis, o sea, está terrible. Los primeros meses y los primeros años son la base de toda nuestra vida. Entonces, vos fíjate que eso volvería a ser parte de ventajas y desventajas. Sin embargo, es indiscutible que esto del rol de la madre siempre también es muy importante por el tema de amamantar, ¿no? Esto del derecho de que de repente, bueno, 45 días, chao, tenés que darle una mamadera. ¿Y por qué? Por ahí el padre colabora porque sale justo cuando vos tenés que entrar a trabajar, pero también la angustia que le produce a esa mujer el tener que dejar a su hijo, el desapego, ¿no? Y ahí viene un poco la función del padre, Exacto, que es también venir a decirle a la mamá, bueno, yo también puedo hacer tal y tal cosa, y él va a estar bien, y vos te tenés que ocupar de vos, que es sumamente importante esto de decirle a la madre, un padre, que esté el padre presente, ¿no? Yo también puedo hacerlo, déjame, y él tiene todo su derecho. Lo que pasa es que falta más actitud, más padres así, y también falta que, bueno, se le dé un lugar desde la ley, pues lo apartamos más al padre, cómo va a tomar ese lugar, ¿no? Que es tan importante, se lo exacto. deja más tranquilo. Bueno, si Exacto. la mamá... Por eso yo considero que las, digamos, considero que las distintas ramas del derecho a empezar a interferir en este cuadro de atribuciones, de derechos y de responsabilidades, de alguna manera tiene un impacto en la magnitud en la que cada uno se va a hacer cargo de su parte, por condicionamiento social, por condicionamiento legal, por lo que fuera. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, si tocamos un poco en el tema del derecho de familia y vos establecés un régimen de cuidado personal y un régimen de comunicación y te encontrás con que el chico está una semana viviendo en una casa, una semana viviendo en la otra, una semana viviendo en una casa y de a poco va creciendo, pero también va creciendo en ese esquema. Entiendo que no es lo mismo que un menor que está en su lugar de pertenencia, porque es como que se encuentra dividido, ¿no? Me pertenecen dos casas, me pertenecen dos lugares, es como que se desdibuja un poco y pasa mucho también Es en importante. estos casos de tener que someterlos a tratamientos y demás. Sí, también eso es muy importante lo que acabas de decir, porque una semana en la casa de uno y una semana en la casa del otro, si los padres no están bien plantados en esta situación, que estamos hablando ya de una separación ahí, ¿no? Eh, ahí sí se produce un lío para cualquier ser humano, ¿no? Chiquito, más con razón. Pero si uno está bien plantado, y ahí también entra esto de lo del trabajador social, Gris, que tanto lo queríamos encontrar, que vienen a poner un Sí, orden en la ley, ¿no? En donde se dice, bueno, sí, la criatura tiene derechos y tiene que tener casa y hacerlo sentir en una casa y en la otra, ambos cuando está bien, cuando está mal, está en una buena comunicación. Ahora, que esto se vea impedido por las emociones de los adultos que no se pueden ver, que no se quieren ver, que no hay comunicación posible, ya es otra cosa.
Sí. ya ahí es como que, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Más que terapia para los padres, para que esas emociones de los padres no interfieren en el desarrollo psíquico, físico y conductual de la criatura. Si no se cría como en un Exacto, campo de guerra, ¿no? Y ahí es imposible seguir adelante. Sí, siempre hay alguien exacto. que puede tomar como alguien sano para identificarse, pero bueno, son pocos Bueno, los acá, casos, por ejemplo, pero se tenemos un comentario está que buenísimo. nos dice Victoria, ¿cómo estás? Dice empatía de los papás, el ordenamiento jurídico y el Estado en su conjunto. Bueno, y acá entran todas las ramas del derecho, que en definitiva afectan lo que es la vida cotidiana de esa familia y que uno tiene que ser funcional a ese orden, por así decirlo. Y me pongo a pensar en algún punto, a raíz de estos límites que plantea el derecho, ¿no es cierto? Así como vos tenés habilitada una licencia, de repente también tenés una puerta cerrada, ¿no? ¿Qué impacto emocional puede generar? Por ejemplo, en un chico, hay muchos chicos con capacidades diferentes, como pasa mucho con el caso de los chicos del espectro autista, donde hasta no tener una habilitación formal o una autorización médica de la obra social, no pueden ingresar a un colegio, ¿sí? O sea, ya está impedido de coexistir con un grupo, con sus pares y empezar a desarrollar ese tipo de emociones que pueden ser beneficiosas para lo que es la convivencia colectiva. Entonces, ese no, o esa llegada tardía, ¿qué Llegada tardía. desventaja podría? Porque ya viene con una desventaja adicional, que es tener esta limitación psíquica, si se quiere, ¿no? Hablando en este caso puntualmente y porque hay mucho de esto. ¿Qué pasa con Porque, ese ¿sabes? chico, con esa Es muy, criatura? muy importante porque vos, precisamente a partir del momento cero en el que estás con tu hijo, desde que te lo entregan, desde que los padres están en contacto con el bebé, eh, uno ya se va a dar cuenta si el bebé presenta los signos que tiene que presentar. Bueno, me mira cuando le hablo, me responde ciertos estímulos, a ciertos estímulos no responde. Los padres actúan en tiempo y forma, que es antes del año. Hay muchos padres que niegan Bien, esta acción, eso también, ¿no? Y después quiere que de grande ya se haga magia y ya sea toda la burocracia que lamentablemente necesita, eh, se haga magia, digamos, se haga de un día para el otro. Como yo les había comentado, trabajé en centros de integración y tengo bastante en claro esto, ¿no? Si los padres en estos primeros momentos del bebé, en donde están estas emociones, se da cuenta que algo pasa, que no está bien, muchas veces la madre se da cuenta y el padre niega rotundamente y le prohíbe, que ahí entramos en otros casos de violencia, ¿no? Niega y le dice que no, que él también era así de chico, que la mamá le cuenta así y que ahora no tengo problema, y así un montón de casos te puedo contar. Pero está, a sí. ver, sacando estas familias disfuncionales que no aceptan que su hijo tiene capacidades distintas, como decías vos, lo que va a pasar es que no, que se da cuenta sí va a poder ir haciendo todo el proceso, como que a los 2 años, estimadamente, o antes, ya va a poder tener un ingreso. Ahora, si no tiene un ingreso, se está Claro. perjudicando toda la familia, no solo la criatura en sí, ¿no? Y después también, bueno, hay muchas Ujú. falencias en ese sistema, que creen que porque estás integrado, no me sale ahora la palabra, ¿no? Que es como que sí, lo hacen estar Sí, que adentro, como que en realidad no es un tema no es un tema de inclusión, sino de convivencia, ¿no? claro, Tiene que ver con esto. lo integran, que es distinto, lo incluyen en los colegios Exacto, y no porque es toda exacto. una competición que tener a los maestras integradoras o a PND, que como le llaman, o este, bueno, más externas, que lees todo un problema para el Mm. colegio, que sos profesional pero que te tratan como no profesional. Bueno, ahí ya entramos en otras ramas. Este tema da para hablar de todo, Gri, como siempre.
Sí, 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 tal cual. Bueno, lo mismo pasa, así como hablamos de los chicos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, cuando se les niegan prestaciones médicas, prótesis, tratamientos, ahí despierta, digamos, no voy a decir, no quiero utilizar una palabra, pero es como que generan, me imagino que ese no le genera cierta ira y también repercute en su salud, en su psiquis, porque Mira, se desestabiliza, se enferma, se pone mal. sí, sí, más que nada, como dijiste vos, cuando la persona mayor, por ejemplo, a mí ahora me está tocando ver esto bueno, estoy pidiendo una silla para movilizarme y no me la dan. A ver, y vos decís, ¿cuánto hay que esperar para que te den una silla, que es lo que vos necesitas para moverte? Si no dependés de otras personas que a veces no están o no pueden, o no todos tienen la misma situación para tenerte en la casa, ¿no? Pero volviendo a la niñez, a Tal ver, cual. es como que va a estar viendo lo que le pasa por los ojos de los padres, siempre, ¿no? Y sí, cuando uno ya es más Claro. grande y no tiene a cierto turno médico, a cierta prótesis o algo que nos beneficia a la obra social, y genera furia, emociones de tristeza, muchos caen en depresión y dicen, bueno, ¿para qué vivir así? Es complicado, hay gente que puede morir por estar experimentando depresión, sobre todo en las personas mayores, ¿sí? Que eso también está bueno para que algún día hagamos algún vivo sobre eso, que es muy importante. Sí, Así que siempre va a ser importante las emociones que se generan y el entorno y el apoyo del entorno, ¿no? En todas las edades. Pero volviendo al tema de hoy, que es más lo que es el niño, el recién nacido y los derechos tienen a la licencia, la verdad que es, como te diría, fundamental para el futuro. ¿Sí? Va a ser la base que vamos a tener para un futuro sano, para un futuro en donde vamos a experimentar situaciones disfuncionales, que no nos vamos a poder adaptar a los grupos, que no vamos a poder estar en acuerdo o desacuerdo, vamos a estar siempre dependiendo de que otro nos diga sí, no, como de la opinión de otro. Va a dar distintas posturas de personalidad. claro, claro. Sí, calculo que también un poco el tema de la contención que pueda tener, tanto de la figura materna como de la figura paterna. A ver, puede haber casos también de dos mamás, de dos papás, y de repente también puede tener como referente a alguna autoridad de la escuela, puede tener afinidad con su docente, digo, empieza a generar entornos de pertenencia a medida que va creciendo, pero también es importante que empiece a reconocer a las personas, porque también eso tiene que ver con esto de lo reconozco, me dice algo, entonces respeto lo que me indican o la orden. No sé, estoy más tiempo con mamá que con papá y por ahí, bueno, si mamá me dice hago tal cosa, la hago porque, bueno, estoy con ella, me reconozco en ella y por ahí a mi papá, no sé, lo veo 2, 3 horas y para mí, ¿quién es ese señor? ¿Entendés? Hay familias donde se puede dar este tipo de cosas. O también puede ser al revés, puede ser que la madre se le ocurrió irse, desaparecer, quedó la criatura sola con el padre, bueno, ¿dónde está esa figura materna? De repente, en esto por ahí te podría preguntar qué aporte le daría a la madre, la figura materna, y qué aporte le daría la figura paterna a esa mente en desarrollo, como le digo yo, dado que también estuvo tan en debate el aceptar que una criatura tenga dos mamás o dos papás, cuál sería la diferencia o cómo impactaría, ¿no es cierto?, en ese menor. Bien, muy bueno. Primero hay que recordar que las funciones son simbólicas, ¿sí? Es por eso que podemos tener dos mamás o dos Se papás te entrecortó, o una te mamá estoy y un viendo medio papá, entrecortada. ¿Vos me ves y no, bien? sí, porque sí, te veo bien, pero lo tanto es que no se corte la voz. Perfecto. De orden simbólico y que las puede cumplir tanto una mujer como dos mamás, dos papás, que no tienen lo biológico.
O sea, en principio no tendría como un mayor impacto. Sí, se entrecorta. Yo trato de agarrar alguna frasecita. Yo no sé si la gente que está viendo lo está viendo bien. Pero lo importante es que quede claro esto, ¿no? Que es indistinto, que no tiene un impacto diferente, sino que acá lo importante es que exista un grado de contención, principalmente que exista contención, más allá de cuál es la figura adulta referente, en principio, porque pueden no estar papá o mamá y no sé, por alguna cosa de algún accidente de la vida o vaya a saber qué, pero es importante que tengan la contención que necesitan para no encontrarse, digamos, como decías vos, ¿no? No conocen nada, recién vienen al mundo, están como medio desorientados y uno como adulto está para contener, para de alguna manera guiar hasta que de a poco vaya haciendo su camino, ¿no es cierto? Claro. Por eso te decía, sí, es sumamente importante que estas funciones simbólicas se cumplan más allá de la biología de cada uno de los padres. Sí, te puedo dar características. Perfecto. La, por lo general es la que permite más, siempre tiene al hijo más sobreprotegido, y la función paterna es decirle soltalo y entregarlo al mundo. Así que eso sería lo ideal Claro. para una relación, ya sea de dos mamás, dos papás o papá y mamá. Si cumpla esto y termine la mamá, porque la mamá siempre tiene un deseo caprichoso, decimos nosotros, que es de querer a su hijo tiempo para con Claro, ella. No está bueno, no es sano y no se puede. exacto. Bueno, Padre, como decimos siempre, vos sabés que los padres siempre tienen esta cosa de que uno tiene que venir a decir, bueno, vos decidís por tu hijo, pero siempre remarcando esto, que son sujetos de derecho, que tienen voz, que se pueden expresar y que uno no es dueño, porque no es un objeto, no es un auto, no es una mesa, no es una silla, y por eso también hubo tantas reformas desde el aspecto del lenguaje, ¿no? Sobre todo en el campo de lo que es familia, esto de decir patria potestad, no, hablamos de cuidado personal, hablamos de responsabilidad parental, de régimen de comunicación, que antiguamente se decía régimen de visita, no, bueno, a ver, no es un médico, sino que es el progenitor, entonces por eso se reemplazó visita por régimen de comunicación, bueno, ciertas sutilezas que hubo que empezar a cambiar para dejar de cosificar a esos chicos, ¿no es cierto? Entonces está bueno esto de la directriz y el de guiar, digamos, el guiarlos, pero no tratarlos desde el punto de vista de se hace lo que yo digo porque lo digo yo, porque entonces de esa manera, ¿qué tipo de sentimiento o emoción estamos generando en ese menor, donde le estamos dando una orden sin un porqué? totalmente. Ahora yo te puedo hacer una pregunta, Gris, que me dejaste pensando a mí, ¿no? En esto de lo que es civil, sería, y familiar, ¿no? Yo no tengo ni la más mínima idea, así que Sí, pido disculpas a abogados, pero digo, sí sé que hay leyes que son mundiales, pero esto a nivel mundial, ¿cambia? Por ejemplo, esto de lo familiar, ¿no? En el primer mundo, ¿existen problemas de esa índole como los que estamos hablando nosotros o lo tienen como más claro y lo manejan distinto? Se me ocurre a mí, ¿no? y bueno, la realidad es que vos bien sabés que Argentina se caracteriza en muchas cuestiones por ser ejemplo de modelos a seguir en ciertas decisiones que se toman, incluso con lo que en su momento fue todo el sistema de entrevistas, viste que yo te había dicho lo del tema que siempre cuestiono porque no estoy de acuerdo con la Cámara Gesell, lo digo siempre y no me voy a cansar de decirlo, y no es porque no esté de acuerdo con la declaración del menor, todo lo contrario, sino que yo considero que el ámbito de vida de un menor no son los tribunales, ¿sí? Son sus casas, su plaza, su club, su escuela, y es muy importante que se respete su entorno de pertenencia. Entonces, para mí, esa conversación o esa charla se tendría que dar dentro de un espacio amigable donde él esté cómodo y no que se lo saque de ese contexto para ir a dar una declaración que le funcione al sistema o a los adultos que manejan un proceso. Este,
esto es lo que pasa. Se ha replicado también este tema de la modalidad de las entrevistas en otros países, pero bueno, hay cosas que todavía hay que seguir como puliendo, ¿no? Hoy por hoy, al menos en Argentina, sigue estando en foco de debate el tema de la figura del abogado del niño, se sigue negando su existencia, se sigue atando su ejercicio a la posibilidad de lo que el código entiende como la capacidad progresiva del menor, y en este punto yo digo, los chicos no salen de una fábrica donde todos desarrollan al mismo tiempo. Cada criatura, y eso vos como psicóloga lo vas a saber, desarrollan en un distinto contexto socioeconómico y a distinta edad, y a veces tienen ciertas responsabilidades que los hacen crecer de golpe. Y tenemos una convención que nos dice que tiene derecho a tener un abogado sin ningún otro tipo de límites. Entonces, hay muchas cuestiones que siguen enraizadas, como digo siempre, los que siguen mi cuenta debe estar cansado de escucharlo, pero tenemos un sistema judicial familiar que apunta a una carátula que parece un ring, que es fulano contra mengano sobre, y un sinfín de causas que hay que abrir, de alimento, violencia, cuidado, comunicación, en vez de unificar todo en una sola causa. El menor está invisibilizado ya desde la carátula, y pocas veces se lo deja expresarse en un proceso. Yo creo que tendría, que es lo que vengo proponiendo hace un montón de tiempo, tendría que haber una sola carátula donde la familia pueda resolver todas sus cuestiones en ese expediente, donde estén las iniciales del menor, que diga las iniciales, fulano y mengano, sobre debida asistencia, y ahí vamos incluyendo todo, y que todo se dirima ahí. Siempre pongo el ejemplo básico, como pasa en el derecho comercial, que si una empresa está en crisis, vos iniciás una quiebra, un concurso, se acabó. En cambio, una familia, cuando es sometida a un sistema judicial donde busca contención o reparación, se encuentra con una burocracia que hasta es complejo para el propio abogado. Entonces, esto también desgasta digamos, la funcionalidad de una familia, donde tienen que intervenir equipos interdisciplinarios para tomar decisiones, y a veces el desgaste psicológico es por el propio proceso judicial. Pasa eso también. Mira, claro, sí, yo ahí leía que iban poniendo que cada país, bueno, evoluciona a su forma. Sí, sería genial que se pueda habilitar esto del abogado. Yo no sabía que todavía había gente que no reconocía esto. Nosotros trabajamos en muchos casos, y yo te recomiendo siempre porque sé que te comprometes y sos excelente en esto, y todos me dicen qué maravilla la abogada que me presentaste, así que te lo quiero reconocer por acá. Y la verdad que no me sorprende, ¿no? Que en otros países hayan ya solucionado todo esto y que por ahí acá todavía. Cómo se vulnera todos los derechos del menor, y se tiene madre, padre, madres o padres, que son cosas de adultos que tendría que la ley decir, bueno, basta, acá a ustedes no importa, lo que importa es el nene, la nena, ¿no? Sin aceptar tanta. Esto es lo que... Exacto. Pero bueno, sí, cámara es el veo como que en un momento, ay, me vas a matar, no, es que como necesaria de ver si está influenciado o no la criatura, y que pueda llegar a ser público para que las partes, ¿no? Por lo menos yo lo veo desde ese punto, para que vean que realmente si está influenciado o no está. Pero obviamente vos tenés tus fundamentos para decir lo contrario, y me parece que es totalmente válido, ¿no? Es que en realidad uno cuando se capacita y participa de congresos, como me pasó el año pasado, y una colega también especializada en derecho de niño, manifestó un caso donde tuvo que representar a una menor, donde primero tuvo que pelear para que la dejen ser parte en el proceso, y cuando logró esto, tuvo que dejarle en claro a los funcionarios que esa criatura no quería hablar en el proceso, le pedía irse de ahí, estaba incómoda y se sentía mal. ¿Sabés lo que hizo la abogada? Fijó un encuentro, no recuerdo si había sido en su casa o en una plaza,
pero sí me acuerdo que contó que como que había preparado la escena en un lugar que ella se sentía cómoda, sabía que a la nena le gustaba tomar mate, le preparó un mate, le dijo, ¿tenés ganas de empezar a escribir? Le dijo, bueno, y escribí todo lo que tengas ganas de decir, para que no tengas que ir a hablar y te manejás vos como vos querés. Dice que a la nena le sacó una declaración de 5 páginas por las cuales ni siquiera fue necesaria una cámara Gesell, ni tuvo que acudir al tribunal, y tuvo una excelente declaración testimonial de la propia víctima, donde se confirmó el abuso y el progenitor terminó detenido, sin tener que atravesar un momento que a la menor le generaba un trauma. Por eso yo te decía, hay caminos alternativos de resolución de conflictos o cuando hay que establecer determinadas pruebas. Está en uno el empezar a generar estos cambios a partir de las actitudes propias, porque esto fue iniciativa de la colega y la verdad que la aplaudo, pero si no hubiese sido así y hubiese estado atada a la rigidez del sistema como está propuesto, y a lo mejor todavía estaría esperando un veredicto, ¿sí? Porque que te hago prueba, que te analizo, que el expediente, que va, que viene, que sumo otra testimonial. Simplemente la menor se expresó en un papel Es verdad. y ya, fin del asunto. Entonces, hay otras maneras, sabiendo también que la cámara Gesell puede hacer que el menor llegue a cruzarse con las personas que están siendo acusadas, entonces también genera de alguna manera algún tipo de miedo o intimidación en la criatura que va a declarar, entonces tampoco podemos perder de foco ese punto. Así que la idea un poco es lograr Claro, estos eso, cambios desde lo emocional, pero que también el derecho empiece o los funcionarios, o los legisladores, o quien sea, empiecen a escuchar estas alarmas, empiecen a escuchar más a los profesionales de la psicología para humanizar más el derecho y encontrar herramientas alternativas que flexibilicen las medidas que se toman. Por eso era importante que nos cuentes sobre esto del derecho a las emociones, del derecho al papá de tener contacto con el hijo tener derecho de contacto con el papá y empezar a liberar esas hormonas de felicidad que lo que hacen es afianzar el vínculo entre ellos. totalmente, sí, así es. Pero bueno, creo que lo dejamos. Cualquier cosa, no sé si vos tenés acceso a las preguntas que fueron haciendo, los comentarios. Yo, si toco algo, hago Mira, contigo. yo no quiero tocar nada porque tengo miedo que se corte, pero sí, acá hay felicitaciones, nos dicen felicitaciones a ambas, profesionales comprometidas. Después, bueno, aportando esto, ¿no? La empatía que tiene que tener también, digamos, el sistema o quienes manejan el sistema para humanizar un poco más el derecho. Otra de las cosas que también se decían en los comentarios, justo en sintonía con lo que vos estabas hablando, de cuando, por ejemplo, hay sospechas de que el menor puede tener algún tipo de dificultad o de discapacidad mientras la mamá advierte, se alerta, o el papá, porque puede ser al revés, y la otra parte lo niega, entonces en realidad hay que hacerse cargo, hay que aceptar que puede existir una situación y sacarse la duda a tiempo, porque siempre un tratamiento a tiempo va a dar un mejor resultado futuro en esa persona. Sí, sí, así es. Eso es fundamental, que no nieguen y acepten que hay algo que... Pero claro, que si uno está con su hijo lo va a notar. Si no estás casi nunca y llegas cuando está dormido, no vas a saber ni siquiera quién es la criatura, ¿no? Es como... No vas a saber ni Y qué le se tendría que gusta, si conoce los colores. Claro, ser, si no, sí, sí, sí. hay que tratar de, bueno, hacer que este mundo sea mucho mejor para las criaturas y para los padres también, y que estén conscientes a la hora de decidir tener un hijo, ¿no? Y que vean qué posibilidades tienen para que ese nuevo ser que viene a este mundo esté con todos los derechos y las emociones bien ubicado, bien contenido, ¿no? Más allá de lo que pueda Exacto, pasar entre exacto. Y que ellos, que no tiene también nada que ver con él. también
también es beneficioso para el adulto a cargo, ¿no es cierto? O sea, es recíproco esto también. Dejemos en claro esto, por eso yo te decía esto de que, bueno, también puedes llevarlo al médico, al colegio, asistirlo a la noche, y es parte del proceso, o sea, las dos partes son partes del proceso en esto de el decidir formar familia. Así que bueno, era un poco la idea dejar en claro estos conceptos y ojalá que alguien que se ocupe de establecer normas o que conozca a alguien le haga saber de esta comunicación o de esta charla que tuvimos para empezar a abrir ideas, porque la realidad es que lo que vos comentaste, a nosotros como abogados también nos sirve a la hora de fundar en derecho, en un escrito, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de ciertas licencias?